Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde Raíces. Vamos a ir lentamente comenzando, presentando la conferencia que tenemos hoy, que es la cuarta de este ciclo de conferencias que organizamos desde Raíces. La de esta tarde está a cargo del querido Jorge Garaventa, que nos invita a pensar dónde están los adolescentes durante la cuarentena. Voy a ir leyendo algunos puntos del currículum del licenciado Jorge Garaventa. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Prevención y Asistencia de la Violencia en la Universidad Blas Pascal, ex docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador. Jorge participó en numerosos congresos nacionales e internacionales como panelista invitado, así como en gran cantidad de jornadas y seminarios. Es coautor de 18 libros y autor de más de 170 artículos. Es capacitador en instituciones profesionales, educativas y judiciales, supervisor institucional, es perito de parte y consultor en diversas causas judiciales. Ejerció cargos de dirección y responsabilidad en instituciones públicas y privadas. La mayoría de sus actividades en el interior, que son muchísimas, fueron declaradas casi todas como de interés municipal y provincial. Ha recibido reconocimientos públicos por su actuación profesional, es miembro de ABBA y de FEPRA, es consultado frecuentemente en distintos medios de comunicación, es miembro de la comisión directiva de ABBA, que logró la sanción de la Ley de Ejercicio Profesional de Psicología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ya pedimos, lo vamos a ir reiterando algunas veces, esperamos que no tengan que ser demasiadas, tener siempre los micrófonos silenciados para que no se arme murmullo y lo podamos escuchar a Jorge. Las preguntas las pueden ir dejando a través del chat, las pueden mandar para que las leamos todos, es solamente la moderadora que en el día de hoy está a cargo de la licenciada Macarena Cao-Gené. Así que, bueno, esperamos que disfruten. Jorge, te agradecemos mucho el estar acá con nosotros compartiendo esta tarde. Los dejo con él. Hasta luego. Gracias, Irina. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Jorge, una cosita. Vamos a lo que dijo recién Irina. Les pedimos que por favor todos mantengan silenciados los micrófonos, así podemos escucharte bien. Es muy sencillo, si tenemos el iconito en verde es que estamos con el sonido habilitado, tiene que estar en rojo. Las preguntas las vamos a ir recibiendo por el chat y se las acercamos a Jorge. Bueno, Jorge, bienvenido y cuando quieras podemos empezar. Bueno, gracias. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Yo preguntaba si se escucha porque es un clásico, no hay conferencia que no dé comienzo preguntando si se escucha, ¿no? Con esta cuestión de estar acostumbrándonos a estas metodologías flamantes para comunicarnos con los demás, estos recursos que vamos logrando ir armando para romper virtualmente esta
distancia física a la que la pandemia nos está obligando. Antes quiero agradecer profundamente a Raíces, que ha producido y sigue produciendo tantas actividades de sumísima importancia para nuestra disciplina, la psicología, y para las disciplinas conexas, ¿no? Un reconocimiento afectuoso muy particular a Irina, con la que venimos compartiendo actividades desde hace muchísimos años, y un reconocimiento muy particular a Macarena. Macarena es la responsable de un porcentaje muy importante de mis libros. Desde hace casi 15 años me convoca constantemente a distintas actividades, y además tiene la virtud de buscarme teóricamente siempre ahí donde yo no lo espero, pero finalmente siempre me encuentra, ¿no? Cuando empezamos a conversar sobre esta charla, se repitió lo que se repite desde las primeras jornadas de psicoanálisis y sociedad, donde Macarena me invita, después me pregunta de qué quiero hablar. Yo le digo de lo que se necesite, siempre y cuando yo lo maneje, o más o menos, y Macarena siempre me tira algún tema que me sorprende. Es decir, de los 7, 8, 10 temas que había pensado para esta oportunidad, ninguno era adolescencia. Pero con muchísimo gusto, porque me parece que está bueno esto de poder pensar algunas cosas, o por lo menos poder darle algo de contenido a un tema tan fuerte como es el de la adolescencia, y como es el de la adolescencia en la pandemia, ¿no? Yo voy a decir algunas cosas que, por favor, me gustaría que no se entiendan como críticas a que otros no están haciendo las cosas bien y nosotros sí, porque no es a eso a lo que apunto, sino a la necesidad de intentar pensar con un poquitito de pertinencia algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque por ahí si no se generan a veces malos entendidos, pero lo cierto es que con este tema y con varios otros, yo estoy viendo y viéndonos a muchos especialistas hablando de sí mismos y de sus experiencias más inmediatas, presuponiendo que están hablando de lo que le pasa a los demás, a los otros, ¿no? Y el tema de la adolescencia, como tantos temas, pero el tema de la adolescencia en particular y el tema de la adolescencia en pandemia, es un tema sobre el que nadie tiene el saber absoluto, porque es un tema nuevo, porque es un tema difícil, porque la pandemia es nueva, porque la humanidad hiperconectada como la actual jamás estuvo en una pandemia, y porque además los que nos animamos a decir algunas cosas, y esto lo tenemos que tener en claro, tanto los que nos animamos a decir algunas cosas como los que escuchan, es que los que hablamos lo hacemos siendo también sujetos afectados por esta pandemia, ¿sí? Es decir, no existe hoy nadie que hable desde afuera. Entonces, cada quien va a tener que usar un filtro muchísimo más que en otras oportunidades. Es necesario relativizar lo que se escucha,
pero no relativizarlo de la cuestión de crear confrontación, sino relativizarlo desde el lugar de poder entender esto que yo decía antes, que ni siquiera somos observadores participantes, sino que somos participantes que observamos. ¿Sí? Cuando Lévi-Strauss trajo el concepto de observadores participantes, lo planteaba desde una posición intencional previa de diseñar una investigación y una observación, ¿no? Mientras que ahora lo que nosotros estamos haciendo es intentar decir algunas cosas desde un lugar en el que se nos tomó desprevenidos, ¿no? Y esto no es una diferencia cualquiera, ¿no? La otra cuestión es que a mí me gusta precisar algunos conceptos. Me parece que es importante cuando uno habla de algunas cuestiones definir de qué está hablando. ¿Sí? Yo ya más o menos definí desde dónde y ahora me gustaría intentar definir definir el objeto, ¿sí? Pero previamente iba a decir que una de las cosas que nos empieza a aparecer con esto de preocuparnos de los adolescentes y con los adolescentes es descubrir qué poco miran y conocen, o miramos y conocemos, los adultos a los adolescentes. Tenemos una serie de preconceptos y tenemos algunos estudios históricos que son nuestro caballito de batalla, pero necesitamos entender también que las concepciones históricas están sujetas al momento, ¿sí? Que es muy difícil encontrar concepciones históricas que no estén dando cuenta de la subjetividad de la época, de quien está siendo observado y de quien se escuchan. Sí, perdón, Jorge. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos, si no se interrumpe. En realidad, yo les pido disculpas porque voy a insistir mucho en esto, pero no es por una cuestión de privilegio, sino porque me pierdo. Como voy tratando de hacer lo que yo llamo pensamiento a mano alzada, ¿no? Se hace medio difícil, si no. Lo que yo decía es esto, ¿no? Esta cuestión de que las definiciones dan cuenta de la subjetividad de la época. Nosotros vamos a hablar de los adolescentes de hoy y teniendo en cuenta que tomamos autores clásicos, que tomamos estudios de otras épocas, pero que los tomamos como pensamiento vivo, como un pensamiento necesario de ser revisado, como decía Lacan en el seminario 1 cuando hablaba de la palabra freudiana, ¿no? Él decía, palabra viva sujeta a revisión. Una hermosura, bien dicha y en fácil por alguien que después se esmeró a partir del seminario 2 en decir las cosas de manera tan difícil. Lacan cuando quería tenía una claridad soberana. La palabra, cuando hablo de la palabra adolescente, por eso yo decía la necesidad de definir las cosas sin caer en preciosismos conceptuales. Cuando escuchaba algunas definiciones que son de sentido común, pero que circulan mucho también en conceptualizaciones de nuestra disciplina, me encontraba por ahí con las mismas asociaciones libres que, por ejemplo, cuando uno escucha otras palabras, voy a tomar cualquiera al azar, adicciones, por ejemplo, ¿no? Cuando
se suele explicar la palabra adicción, se dice, cuando se habla de la palabra adicción, se suele decir que adicción es una palabra que tiene que ver con lo que refiere a lo que no se puede decir, ¿no? La adicción, lo no dicho, y en realidad es un invento grande como una casa. La adicción es el impulso irrefrenable de ir hacia algo, ¿no? Es algo que no se puede parar, por eso en alguna época la adicción o la palabra adicción en épocas muy antiguas se aplicaba a los esclavos, ¿no? Era aquello de lo que no podía uno librarse. Pero, para que quede claro, más todavía, era el esclavo que antes había sido libre y que por alguna condena o por alguna cuestión social había sido cedido como esclavo a alguna otra persona. Bueno, lo mismo pasa con la palabra adolescente, ¿no? Se suele decir, muy erróneamente, que la palabra adolescente viene de adolecer, pero que viene de adolecer en el sentido de aquello que falta, ¿no? Y en realidad está lejos de significar eso. Adolescente viene de adolescentia con T, que habla del joven, del adolescente, y parte de la raíz ad, que significa ir hacia adelante en movimiento y en progreso. Fíjense la diferencia, ¿no? De adolecer a decir que va hacia adelante en movimiento o en progreso. Y alesere, que es lo que completaría el concepto de adolescencia, engloba la idea de crecimiento, la idea de expansión y de cambios, ¿no? Entonces, adolecer no sería estar en carencia de algo, no estaría hablando de la falta, que después podemos hablar de la falta en otro sentido y que seguramente algo de eso hay en el motor adolescente, pero el adolecer sería esta cuestión de crecer, desarrollarse e ir en aumento. Bueno, no es un tema menor esto que estamos señalando, porque tiene que ver también con ese lugar desvalorizado, confuso, poco preciso que socialmente ha tenido la adolescencia. Fíjate, mientras tanto, Macarena, todo lo que me hiciste estudiar, ¿eh? Bueno, bienvenido sea. Bueno, la cuestión del lugar adolescente confuso, desvalorizado. Es decir, la adolescencia es casi la única etapa etaria que no tiene una definición precisa que le dé un lugar en sí mismo o en sí misma, ¿no? Primero porque en algunos escritos muy valiosos, aclaro, está planteado como una moratoria social, ¿sí? Es el lugar de tránsito entre la niñez y la adultez, ¿no? Y es
casi como un lugar en el que se está de paso. ¿Sí? Salimos de la niñez y vamos hacia la adultez. En el mientras tanto, estamos en la adolescencia. Y resulta que la adolescencia es uno de los momentos más ricos, más contundentes, más productivos y, si se quiere, más conflictivo en el mejor de los conceptos, más crítico. Siempre recomiendo revalorizar el concepto de crisis. Siempre recomiendo volver a leer Erikson para darle al concepto de crisis el lugar que merece tener en nuestros desarrollos psicológicos. Es decir, crisis no es solamente eso que nos agarra desprevenidos, estas cosas que tan maravillosamente describió Ben-Shakar la otra vez, ¿no? Esta cosa de cuando hay una crisis, una implosión y lo que nos pasa a partir de ahí, sino que Erikson nos confronta con las crisis vitales, aquellos mojones que establecen un antes y un después en la personalidad de cada quien. La adolescencia es una de las crisis más creativas, más contundentes y más definitorias, independientemente de que la subjetividad se acomoda todo el tiempo a las épocas. Lo cierto es que la mayor riqueza de lo subjetivo se cosecha en la adolescencia, ¿no? Otra lectura que les recomiendo, que me parece que engarza perfectamente con esto que estamos diciendo, es leer en el libro 6 ensayos de Piaget, leer el capítulo, que es mucho más que un capítulo, Génesis y estructura. Es un capítulo que ha hecho historia en la psicología. Como verán, yo tomo algunos autores que son caratulados como difíciles o de difícil lectura, pero les recomiendo las cosas donde hablan clarito. Piaget es un tipo muy rebuscado para hablar, era un tipo muy rebuscado para hablar, pero en Génesis y estructura habla con una claridad meridiana también. Y Génesis y estructura, ¿qué tiene que ver con lo que nos está ocupando? Bueno, que en Génesis y estructura lo que Piaget hace es señalar las distintas etapas del niño, que nosotros las ampliamos al adolescente y al adulto, ¿no? Pero desde una cuestión de riqueza muy fundamental, porque él lo plantea como una continuidad en el sentido. Cada etapa es una transformación de la siguiente, ¿sí? Que tiene mucho de la etapa que pasó, que consolida la etapa actual en la que se está viviendo, y que empieza a tejer lo de la etapa siguiente. Es en ese sentido que me parece que es una de las lecturas más ricas y más pedagógicas que podemos tener, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia, también es importante poder entender que muchas veces no estamos hablando tanto de la adolescencia, sino de lo que le pasa a los adultos con las adolescencias, ¿no? ¿Cuántas terapeutas que trabajan con adolescentes y que por alguna circunstancia
tienen que entrevistar a madres y padres, se encuentran con esta cuestión, ¿no? De que no están hablando del adolescente, sino de lo que a ellos o a ellas les pasa con la adolescencia. Hay muchos imaginarios adolescentes que tuvieron que ver con distintas épocas y que lamentablemente siempre han incluido concepciones denigrantes, en algunos casos algunas idealizaciones epocales, pero siempre los adolescentes han sido señalados como el reservorio de lo problemático y de la incomodidad, ¿no? Y esto implica que el observador, generalmente el adulto, y generalmente el adulto padre, madre, docente, se ubica en un lugar como de desproblematizarse, algo así como que el problema que tiene lo tiene porque lo generan los adolescentes. La adolescencia, primero que nada, es el lugar de la ambivalencia, ¿no? Es el lugar de la ambivalencia porque es el momento donde se empieza a consolidar no gratuitamente un cierto sesgo de independencia, ¿sí? Empiezan a caducar los recursos y las formas de operar infantiles, con todo el duelo que eso significa. Empieza a aparecer esto que hoy el Código Civil llama autonomía progresiva, pero que antes de que se lo pusiera en el Código Civil, ya estaba en la cosa cotidiana de los adolescentes, ¿no? Esta cuestión de ir logrando ganar y construir terrenos propios desde una dependencia relativa pero necesaria. ¿Qué quiero decir con esto de dependencia relativa pero necesaria? El adolescente, cuando empieza este camino de empezar a tener su propio lugar, su propia vida, su propio recorrido, puede llegar a tocar el cielo con las manos, pero rápidamente pone una mano hacia atrás como para captar que ahí atrás está todavía, ¿no? Está aquello que lo sostiene, porque es necesario y porque es imprescindible. Quienes han tenido alguna vez peces en una pecera, creo que más o menos saben cómo es esta cuestión de ir internándose en un mundo nuevo, ¿no? Es esta cuestión de tomar un poquito del agua anterior, ir poniendo de a poquito un poco de agua nueva hasta que se va creando el nuevo hábitat. Bueno, esto en relación a los recursos adolescentes es más o menos así. El adulto, por supuesto que se encuentra con un gran desafío ante el crecimiento adolescente, por supuesto que sí, pero es necesario que asuma que eso es función vital, ¿no? ¿A qué iba con esto de la ambivalencia adolescente? Que el adolescente
necesita la libertad y necesita el abrigo, las dos cosas, ¿no? Y necesita que los adultos se paren en una posición comprensiva en relación a esta ambivalencia adolescente, que sorpresivamente en los consultorios uno lo que ve muy a menudo es que pareciera que nunca hubieran tenido adolescencia algunos adultos, ¿no? O pareciera que nunca hubiéramos tenido adolescencia, ¿no? Por esta cuestión de cómo nos irrita, de cómo, ¿no? Y esta cuestión de querer imponer un modelo. Si queremos hacer algo mal con un adolescente, es bastante fácil. Solo tenemos que tratar de enseñarles que no hagan las cosas que nosotros ya hicimos y nos salió mal, ¿no? Como si la experiencia propia fuera trasvasable. Me estoy refiriendo a la experiencia de vida, ¿no? Es cierto que la adolescencia es un tramo muy conflictivo. Es muy conflictivo para los demás, pero es muy conflictivo también para los propios adolescentes. Ahora yo pregunto y me pregunto, ¿hay alguna etapa, algún periodo etario que no sea conflictivo para sí mismo y para los demás? ¿No es conflictiva la niñez para sí mismo y para los demás? ¿No somos conflictivos los más 60 para nosotros mismos y para los demás? ¿Querías decir algo, Macarena? No, te estaba escuchando y estoy viendo el tema de los micrófonos. Está Por bien. favor, pedimos que silencien. Gracias. Digo dos o tres cositas más de esto y después pasamos un poquito más a la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero quería plantear dos o tres cosas más en relación a esto. No quería internarme demasiado porque es lugar común y creo que todos lo conocen, esto de que la adolescencia es el momento de la explosión plena de las pulsiones sexuales y todo lo que ello conlleva, ¿no? Para quienes trabajamos desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde las ciencias de la salud, digamos, también sabemos que es de alguna manera un momento de reedición de toda la cuestión edípica y todo lo que eso significa. Quiero decir, la posibilidad de concreción, por lo tanto, la necesidad de apartarse de lo que son sus padres para poder construir la exogamia, ¿no? La necesidad desde lo sexual, de ir construyendo un espacio en otro lado, que no sea el hogar. Por eso es tan tremenda esta cuestión del incesto paterno-filial y todo lo que eso conlleva, y todo lo que eso hace explotar en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estamos en esta etapa donde además el adolescente todavía no es adulto, el adolescente ya no es niño y está construyendo una identidad como puede, que hay que respetarle los vaivenes, que hay que acompañarlo. Acá aparece un tema que muy a menudo se plantea, que es la cuestión de los límites. Todos y todas los que me conocen saben que
no soy amigo de la palabra límites, me parece, coincido plenamente con Silvia Bleismar, que el concepto de límites es un concepto que hay que tratar de erradicar de la psicología, del psicoanálisis y de la educación, porque el nombre de la puesta de límites se han cometido los mayores atropellos contra la niñez y contra la adolescencia. Habiendo otros términos tan valiosos como son, por ejemplo, el de conceptos, no términos, como el de la construcción de legalidades. Esto que describió con tanta claridad Silvia Bleismar en el libro Violencia familiar, violencia escolar, violencia social o algo por el estilo, así se llama el libro. Algo parecido a eso, ¿no? ¿A qué venía con esto? A que efectivamente en algún momento los adolescentes necesitan, piden y soportan algunos bordes. Se enojan, se encierran, putean, hacen todo lo que hacen, pero los piden, los necesitan y los alivia, porque es de alguna manera es entender que hay otro que le ayuda con la linterna y que hay un otro que está ahí también para cuidarlo y hasta para retarlo. Nunca es bueno, nunca será bueno, nunca fue bueno ninguna actitud que pueda llegar a tener que ver con las violencias, ¿no? Cuando alguien necesita el rigor o la violencia para poner un límite, que no mienta, está necesitando ejercer violencia, ¿sí? La violencia es siempre siempre el fracaso de la educación. La violencia con los niños y con los adolescentes es la impotencia del adulto o el sadismo del adulto o la venganza del adulto que ha sufrido violencias en otras etapas o que ha aprendido que la violencia es la forma en que se resuelven los conflictos. Vaya uno a saber lo que le pasó a cada quien. Pero lo cierto es que tenemos que tener muy claro esa cuestión. La otra cuestión es que hay tres términos que hay que interrelacionar siempre cuando se habla de adolescencia, pero creo que cuando se habla de todas las etapas. Pero bueno, hoy estamos hablando de adolescencia, ¿no? Entonces, cuando se habla de adolescencia, es necesario hablar de crisis, ruptura y superación. Tres conceptos que tienen que estar ligados, ¿no? Porque la adolescencia es una crisis, porque es una ruptura es una ruptura con la niñez, es una ruptura con la dependencia plena, es una ruptura con la escuela primaria, es una ruptura, hoy resulta gracioso esto que voy a decir, ¿no? Pero en mis épocas más jóvenes decíamos, es una ruptura con los pantalones cortos y con las polleras con cinturón con moñito, ¿no? Porque era un pasaje a otra cosa. Y esta adolescencia, de la cual di un pantallazo apenas somero, es la adolescencia con la cual nos encontramos en este periodo tan siniestro como es el de la pandemia. La pregunta con la que uno se ha encontrado todos estos tiempos es si el encierro traducido en esta cuestión de aislamiento social preventivo obligatorio
el famoso ASPO, ¿no? Trae la posibilidad de alguna desestructuración severa en la adolescencia. Antes quería decir una cosa. Empiezan a aparecer en algunos artículos nuestros y en los medios, la palabra ASPO. No nos acostumbremos a las siglas. ASPO, ASI. No es bueno. La sigla invisibiliza el dramatismo de algunas cosas. El ASPO es un aislamiento de los cuerpos, es un encierro obligatorio. Y en relación a si genera o puede generar alguna sintomatología específica en los adolescentes, vamos a decir que sí, que puede generar, pero puede generar de la misma manera que la puede generar o que la está generando en niños y en adultos, con algunas especificidades que podemos ver en los adolescentes, sobre todo quienes trabajamos con adolescentes, ¿no? Porque yo no es que descrea, quiero que esto quede claro, no es que descrea, pero trato de tomar con algunas pinzas las manifestaciones de los adultos cuando hablan en sesión de los adolescentes, ¿no? Pero, digamos, en el trabajo que uno está haciendo con los adolescentes, sí estamos viendo algunas cosas que empiezan a notarse, como por ejemplo la cuestión de los humores, el acuse, en el sentido de subrayarlo, ¿no? De los humores ciclotímicos, una especie de reforzamiento del encierro, lo que llamaríamos el sobreaislamiento, sensaciones de aburrimiento, sensaciones de intolerancia, y con todo esto, un indudable desorden narcisista que necesitamos tener en cuenta, que es necesario, que es transitorio y que es inevitable, ¿sí? Por eso yo digo, estamos hablando de los adolescentes, pero por lo menos yo me niego a que en esta etapa consideremos a los adolescentes como especialmente problematizados. Pero como estamos hablando de los adolescentes, nos metemos en los problemas que pueden estar pasando los adolescentes, ¿no? Hay una cuestión que viene a dar por tierra con algunos de los prejuicios acerca de los adolescentes, ¿no? Porque ahora, comparando lo que pasaba antes de la pandemia, nos empezamos a dar cuenta que no era tan cierto que los adolescentes se pasaban todo el día encerrados, que los adolescentes pasaban muchas horas encerrados, pero que pasaban muchas horas en la escuela y que pasaban muchas horas con amigos y muchas horas en otras situaciones. Quiero puntualizar una cosa que si no la planteo ahora, antes de seguir con esto, me podría resultar incómodo e incompleto. Porque el título de esta charla es si mal no recuerdo, es ¿dónde están los adolescentes en la pandemia? ¿No? O algo por el estilo. ¿Sí? ¿Es así, Maca? Sí, así es. Bien.
Y una cosa que la debería haber planteado al principio, pero nada, pasó, por eso lo planteo ahora, es ¿de qué adolescentes estamos hablando? Porque adolescentes hay muchos, y así como decimos que no se puede hablar de la mujer genéricamente y del hombre genéricamente y del niño genéricamente, tampoco del adolescente. Pero además de eso, hay distintos adolescentes. Nosotros estamos englobando de alguna manera lo que es la adolescencia más o menos de clase media, ¿no? Entonces hablamos de esta adolescencia que se encierra un poco más, que se enoja un poco más, que está como más guardada, que está como más hiperconectada, pero que se harta rápidamente. Bueno, esa adolescencia es la adolescencia que más nos visita en el consultorio, con las que más probablemente hacemos terapia remota o a distancia, pero están las otras adolescencias. Yo trabajé durante muchos años con menores abandonados, adictos en conflicto con la ley penal. Y están, pese a todo lo que dicen las leyes y pese a todo lo que dice el Código Civil y pese a todo lo que dice la ley en relación a las cuestiones de la niñez, tenemos muchos adolescentes, pero muchos adolescentes que están privados de su libertad, ¿no? Y en estos momentos, no se está diciendo mucho, pero en estos momentos, en algunos de los que antes se llamaban institutos de menores, que hoy tienen nombres más lindos, pero siguen siendo más o menos lo mismo, hay jóvenes que están aislados por sus conductas para propiciar medidas educativas, pero que además hoy están aislados o porque están contagiados o porque algún compañero o compañera se contagió, entonces están en los grupos de resguardo, ¿no? Esa es otra adolescencia. Esa es una adolescencia de la que hay que ocuparse y mucho, porque hay que ver cómo sale después de un proceso en el que se los encierra, se los priva de la libertad, como quieran llamarlo, para generar medidas educativas que propicie la reinserción, y resulta que nada de eso, o muy poco de eso existe, muy poco de eso. No vamos a ser injustos con muchísimos colegas que están trabajando con estas realidades, ¿no? Pero esa es una adolescencia que hay que tener en cuenta porque después va a haber efectos sociales de eso. La otra adolescencia, por ejemplo, para los que estamos acá en Cava, ¿no? Nosotros hablamos de me quedo adentro, quédate adentro, criticamos a los que salen, hacemos bien en esto, de quedarnos guardados, hacemos bien en cumplir todas las normas de aislamiento. Estemos o no de acuerdo, ese es otro tema. Lo concreto es que hay una normativa que hay que cumplir. Ahora, si nosotros vamos a una de las villas de emergencia, los barrios carenciados, como quieran llamarlo, esos, en realidad, ahí estamos en otra realidad absolutamente distinta. Si los adolescentes se quedan adentro, se contagian. Si salen afuera, se contagian. Esa es una realidad aterrorizante de un sector adolescente del cual no se habla mucho, pero que existe, ¿no? Digamos,
me parece que, nada, que es necesario entender que cuando estamos hablando de la adolescencia es necesario especificar de qué adolescencia estamos hablando. El otro día, en el muro de Raíces, cuando Macarena publicó la publicidad de la charla de hoy, alguien había preguntado, bueno, pero ¿de qué adolescencia van a hablar? De la, creo que decía de alrededor del Carlos Pellegrini. No, vamos a hablar de todas las adolescencias. Pero no podemos negar que la adolescencia con la que más trabajamos nosotros, lamentablemente, es esta. La otra adolescencia es esa adolescencia a la que muchísimos colegas, muchísimos profesionales de la salud, muchísimos docentes están intentando asistir in situ, ¿no? Son todos estos colegas que van y ponen el cuerpo mientras nosotros nos cuidamos, y que me parece, yo creo, lamentablemente ahora se apagó, por cuestiones de incomprensibles disputas políticas, pero yo creo que estaba buenísimo eso de salir a la noche y aplaudir lo que estaban haciendo los profesionales de la salud, porque es cierto que algunos se indignaban y decían, nos aplauden, pero estamos ganando 2 mangos, pero bueno, no dependía de quienes salíamos a aplaudirnos. Y también es cierto que algunos salían a aplaudirlos a la noche y echarlos de los edificios a la tarde, pero eso también son otros temas. A veces las minorías nos logran que dejemos de hacer algunas cuestiones que tienen que ver con lo solidario, y lo solidario, cuando es del corazón, es bienvenido. El otro día algunos colegas, a raíz de estas líneas de escucha que se están armando en algunos espacios, criticaban porque decían, ¿hasta cuándo vamos a aceptar el trabajo gratis? Yo digo que en circunstancias como estas es importante diferenciar trabajo gratis de trabajo solidario. Tenemos que seguir luchando porque cada quien sea reconocido económicamente por su trabajo, pero también hay que valorar que hay algunos momentos en donde lo solidario cobra un lugar especial. Bueno, ahora sí, voy a seguir con esto, disculpen esta salida de tema, pero me parecía importante señalar esta cuestión porque es muy preocupante lo que está pasando en algunos barrios con los adolescentes, con los niños, con los adultos y con los adultos mayores, ¿no? Jorge, van llegando algunas preguntas, no sé si querés que te las vaya pasando o esperamos un poquito más al final. Como quieras, vamos viendo, porque tienen que ver con lo que estás hablando ahora. Porque yo tengo para hablar 3 días, pero más vale si vamos abriendo un poco el juego. Por ejemplo, están preguntando cómo se sostienen los tratamientos remotos cuando el adolescente no tiene la suficiente privacidad para la sesión. Otra, por ejemplo, es cómo impacta la pandemia en relación a lo siniestro en las adolescencias. Después te voy pasando otras. Bien. Vamos a la primera parte, que es uno de los temas más difíciles. Hay no se trata, porque se ha puesto mucho énfasis en la cuestión de tener buenas conexiones, ¿no? Vamos a suponer que todas las otras cuestiones son superadas y hay una buena conexión a Internet, ¿no? Cosa que
que no ocurre. Hoy es raro que haya una buena conexión a Internet donde en algún momento no se corte, donde en algún momento no quede la pantalla congelada. El tema de la privacidad es un temazo, a veces se puede resolver, a veces no. Con algunos pacientes lo hemos resuelto con el llamado de teléfono, que por ahí sin la camarita permite que uno se pueda meter en algún rincón de la casa y hablar un poco más distendido, pero de cualquier manera no hay mucha forma. Si no hay privacidad, sí hay que ofrecer todo, hay que ofrecer incluso el correo electrónico, el WhatsApp, ya sea a través de mensaje de voz o de mensaje escrito. Me parece que la pandemia lo que exige es poner entre paréntesis algunas rigideces del encuadre, sin abandonar el encuadre, pero ponerlos entre paréntesis las rigideces y abrir una cuestión importante a la creatividad. Con una paciente con una sola, el intercambio de mails está sirviendo muchísimo. Con otro paciente nos intercambiamos mensajes de texto o de voz según lo que sea posible, y con otros el llamado de teléfono. Porque por otro lado, la otra cuestión que es importante tener en cuenta es la siguiente. Como se trata de una situación muy particular, es fundamental tener en cuenta la cuestión de facilitarle al paciente que realmente tenga problemas de privacidad la posibilidad de sugerirnos si hay alguna franja horaria donde su privacidad sea un poquito más, más fuerte, qué sé yo, por ejemplo, cuando estén durmiendo la siesta, cuando estén en alguna actividad particular, el resto de la familia, pero es difícil, es difícil. Lamentablemente no hay una respuesta concreta, pero sí no escatimemos el uso de medios, porque esta es una situación particular. Esto va a pasar. Yo planteo desde el principio de la pandemia que que la terapia por videocámara vino para quedarse en algunas circunstancias, que va a ser un método que se va a quedar, que pasada la pandemia va a haber incluso que normatizarlo, incluso desde qué lugares se hace la terapia, todas cosas que no se puede hacer hoy, digamos, ¿no? Pero después, cuando todo esto pase, yo creo que hay algunas psicoterapias mal llamadas virtuales que se van a quedar. En el mientras tanto, no hay que escatimar formas de facilitar la comunicación, porque del otro lado está el miedo, está el terror, está la incertidumbre. Y me parece que acá enganchamos con la segunda cuestión, ¿no? Que tiene que ver con algo que justamente yo iba a plantear de alguna manera, que tiene que ver con la diferencia entre estar encerrado y que te cierren la puerta de afuera, desde afuera, ¿sí? Hoy insisto, hablo de los adolescentes porque es de lo que estamos hablando. Hoy los adolescentes no tienen un encierro voluntario, no es el encierro de siempre, que sea por las razones que fuera, tiene un sesgo de lo voluntario muy importante. Hoy nos encontramos ante la presencia de lo siniestro. Ustedes acuérdense que Freud, cuando hablaba de lo siniestro, no tenía ningún prurito
en sinonimizarlo con lo terrorífico, ¿sí? Lo ominoso, lo siniestro, pero Freud hablaba también de lo terrorífico y de esta cuestión donde lo siniestro lo que trae es el borramiento de los límites entre la fantasía y la realidad. ¿Sí? Hoy, la fantasía de lo terrorífico que Freud planteaba en lo siniestro, tiene un sesgo de realidad muy importante. Es que afuera está la muerte, afuera está la enfermedad, afuera está el contagio, y no está solamente afuera, está también en aquel que puede salir y entrar de la casa, ¿no? Que es un poco lo que pasa en los edificios cuando se aterrorizan y lo ponen en términos de rechazo y de expulsión con los profesionales de la salud, ¿no? Esta cosa es que uno, como no sabe qué hacer con esto terrorífico que aparece corporizado, ¿no? Ustedes acuérdense que Lacan utilizó lo siniestro para diseñar el concepto de lo real, ¿no? Que es aquello, Lacan decía que es lo imposible de soportar en el cuerpo y en el pensamiento, ¿no? Entonces, lo que genera lo siniestro cuando nos toma desapercibido es una desestructuración. La defensa que tenemos ante eso es la disociación, la negación, y la proyección en el sentido de poner en los otros lo diabólico para poder salvarnos. Pero una cosa, sobre todo se lo digo a los analistas, por un lado, y a quienes trabajan con abusos y violencias, por otro lado, no olvidemos que en el fondo del fondo, cuando Freud hablaba de lo siniestro, que era lo terrorífico, lo desconocido, etcétera, etcétera, finalmente era lo familiar cercano también, ¿no? Así que nada, esto es lo que puedo decir sobre eso, ¿sí? Sabes, Jorge, que hay también un comentario en relación a eso, en relación a lo siniestro, y plantean, también puede ser que lo familiar se vuelva siniestro en relación a la salida a la exogamia dentro y fuera en momentos de pandemia. Y aprovecho y te tiro otra, un agradecimiento, dice, trabajo en la Villa 11114 y agradezco enormemente sus comentarios. Bueno, gracias. Gracias. Yo estoy sumamente conmovido por los y las colegas que salen a trabajar y que ponen el cuerpo, teniendo la posibilidad del pretexto a flor de piel. Es suficiente con simular un ataque de pánico, cualquier enfermedad y se podrían quedar en casa, o tenerlo también, ¿no? Y sin embargo salen, ponen el cuerpo, están con esta cuestión de tuteándose con lo siniestro todo el tiempo. Lo que decía el comentario anterior, sí, coincido plenamente, porque además, vamos a aclarar una cosa, estamos tanteando conclusiones sobre la pandemia, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que exacerba, no sé si inventa, ¿no? Cuando preguntan qué cuadros puede generar la pandemia en los adolescentes. Y los que estaban ahí a flor de piel, ¿no? La otra cuestión, ahora digo esto y después si hay más preguntas seguimos con eso, Maca. Pero bueno, dale. Esto que venimos hablando y sobre todo esto que trajeron las preguntas de recién, me hicieron acordar a algo que yo había puesto por ahí para
para plantear que es la cuestión de que esto del terror a lo que puede venir de afuera, ¿no? Que me parece que estuvo tan bien planteado en el Eternauta. Los que tengan posibilidades de leer el Eternauta, se los recomiendo. Es increíble la similitud de lo que plantea Oesterheld con lo que hoy pasa, ¿no? Quienes no tengan posibilidad de salir a comprar la historieta y a conseguirla, en YouTube hay una versión buenísima de la historieta. Son pocos capítulos cortitos. Les recomiendo verlo porque es esto que pasa hoy. Incluso esta cuestión maravillosa de que en el 70 imagino una situación exactamente igual a la actual, pero además los llamativos son los trajes que utilizan para salir, que son exactamente los trajes que se utilizan hoy. Bueno, pero lo que yo iba era, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que en la adolescencia, una de las cosas que trae la pandemia es el cuidado obsesivo hacia sí mismo y hacia los otros. No hablo como un síntoma o un signo, más que un síntoma, un signo generalizado, pero ocurre mucho y creo que tiene que ver con la ambivalencia del odio, porque toda la ruptura con lo parental reaviva muchísimo de la ruptura con lo materno en las primeras etapas de la vida, ¿no? Que es cuando, aunque lo neguemos porque queremos seguir viendo al bebé como ese ser angelical que nos mira y nos sonríe, etcétera, ¿no? Pero es ahí donde el ser humano empieza a fabricar su odio primario, primitivo, y a partir de ahí se generan muchas etapas de odio secundario. La adolescencia tiene mucho de esto. La adolescencia tiene mucho de la reviviscencia de las ansiedades tempranas. Y las ansiedades tempranas están en íntima relación con amor y odio, teniendo en cuenta que cuando hablamos de odio en un niño, hablamos de un odio intenso, de un odio donde si decimos que queremos que papá o mamá se muera, en ese momento papá y mamá se mueren. Por eso después se generan los sentimientos de culpa que se generan. Bueno, todo esto está junto ahí en la mente adolescente. Por eso también hay que tener mucho cuidado, porque es una etapa de una labilidad afectiva profundísima. En un adolescente atado de pies y manos a su habitación, hay que tener mucho cuidado en relación a poder pesquisar signos de situaciones autolesivas, ¿no? Algunos signos de posibilidades de suicidio, que pueden darse en cualquier edad, pero el adolescente está ahí todo el tiempo, como diríamos, pulsionalmente está al borde de la explosión. En un momento donde la sociedad está con un tapón, el que más factibilidades tiene de explotar es aquel que está en el borde de lo pulsional. Pero hay una cuestión, porque para no para crear alertas, pero no crear paranoias. No estamos diciendo que los adolescentes
están en riesgo de suicidio. En todo caso, no están ni más ni menos que otros, pero con esta cuestión de la impronta pulsional, ¿no? Con esta cuestión de que algunos sectores adolescentes están aprendiendo que una de las formas de licuar la angustia es, por ejemplo, el corte, la autoagresión, etc., ¿no? Es importante tener en cuenta la factibilidad de estas conductas de actuación contra sí mismo, tenerlas en cuenta y actuar en consecuencia. Es importante no tomar livianamente las sensaciones de que un adolescente puede estar teniendo conductas que lo lleven al suicidio, y además es importante que de una vez por todas en la adolescencia y en todos los seres humanos se tome en serio la ideación suicida. Es preferible caer en un manejo de alguien que habló de su ideación suicida sin tenerla. Es preferible a veces caer en un manejo, pero no desdeñar un signo. Yo hoy leía las recomendaciones del Ministerio de Salud acerca de cómo actuar en relación al suicidio y a las conductas autolesivas en los adolescentes en estas épocas, material que se puede bajar de la página creo que es de la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿no? Pero ahí decía algo que a mí me dejó medio preocupado, porque decía que no había que tomar necesariamente como riesgo suicida las conductas de corte, ¿no? Que las conductas de corte a veces responden a otro tipo de situaciones. Y a mí me parece que tal vez cuando vuelvan los abrazos, cuando pase todo este fenómeno de la pandemia, podemos volver a relativizar esas cosas. Pero hoy una conducta autolesiva, una conducta que implica lastimar el propio cuerpo, en un momento donde además es tan difícil conseguir la asistencia y es tan riesgoso conseguir la asistencia médica, me parece que hay que darle la importancia que tiene. Bueno, a ver qué más andaba dando vueltas por ahí. Bueno, tenemos unos minutitos, llegaron varias consultas, pero muchas en relación a qué está pasando con la escuela, cómo se sienten los adolescentes con estas demandas excesivas, el no poder verse cara a cara con los pares, y otra también vinculado a esto es qué pasa con la función de los padres que terminan siendo docentes. A ver, qué difícil que es hablar de lo que está pasando con la educación, porque uno ve el tremendo esfuerzo que están haciendo los docentes, ¿no? Pero por otro lado, no podemos dejar de ver de que tanto docentes como alumnos y alumnas han terminado siendo víctimas de una exigencia desmedida del sistema educativo, que intentó negar lo que estaba pasando, que intentó suplir en tiempo real lo que son las horas aulas, y terminó generando un agotamiento y un creo que una cosa de anonadamiento en ellos mismos, en los alumnos y en las familias, ¿no? Porque hay una exigencia imposible de cumplir, salvo con el riesgo de los cuerpos. A mí me parece que yo creo que supongo que la pregunta se refería a qué pasa
con estos padres que tienen que cumplir la función docente, ¿no? Sí, entiendo que sí. Bueno, yo ahí tengo cuestiones un poco contradictorias y lo voy a plantear casi como, voy a decir algo porque estoy sentado en este lugar, pero lo voy a decir con todas las dudas que eso me genera lo que voy a decir, ¿no? Porque la primera cuestión es que a mí me parece que se les está exigiendo a los padres y madres una tarea que sobrepasa largamente la capacidad de respuesta, porque en general o están además cumpliendo tareas desde el hogar, tareas, las tareas cotidianas, qué sé yo, ¿no? Tareas a distancia, digamos, o están cargando también con el grueso de las tareas hogareñas, y me parece que bienvenido por un lado esta cuestión de que permite entenderse un poco más de qué se trata el mundo educativo de los adolescentes, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero por otro lado, me parece que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con la demanda. A los adolescentes, por lo menos, con los que yo trabajo, tienen como sensaciones contradictorias en relación a eso, ¿no? Es decir, por un lado, se, 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 se sienten invadidos porque claro, porque o papá o mamá les hinchan las pelotas para que hace la tarea, estudia, lee, completa lo que tenés que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sienten que están en una situación donde están siendo invadidos por un lado, pero por otro lado también tienen esta sensación de que están agobiados por tanta tarea. Esto no es uniforme. Creo que la escuela pública salió como muy contundentemente a tratar de suplir, ¿no? Que en realidad para mí socialmente fue como casi como un mecanismo de negación, bien intencionado, pero terminó siendo un mecanismo de negación. No lo tengo claro del todo. Es todo lo que puedo decir en relación a eso. Bueno, contestamos una más y vamos cerrando, si te parece. Perfecto. Hay un montón, si querés después te las puedo acercar, como dijimos en otras charlas, vamos a ir guardando todos los chats y tomando de las mismas preguntas para pensar juntos y próximas actividades. Y te propongo una cosa, Macarena, discúlpame, pero te propongo una cosa, que los que quieran escribir las preguntas debajo del link, ahí en la página de Raíces, en el Facebook de Raíces, debajo del link de esta charla, yo me comprometo a responder lo que pueda responder. ¿Sí? Y sobre todo a leer las opiniones, que son tan valiosas. También, bueno, gracias Jorge. Leemos una más, les dio casi de sorteo porque han llegado mucho. Dice, ¿qué ha podido observar de los adolescentes en contextos familiares de conflicto por separación que se disputan el cuidado en este contexto de aislamiento? Uf, esto enorme. Sí, da para da para 3 charlas distintas. No hay 2 situaciones distintas. Supongo que la persona que hace la pregunta se debe referir a las situaciones conflictivas, justamente las situaciones, como bien dice, donde el egoísmo está por encima de de la necesidad de acordar humildemente en una situación tan difícil como esta. Lamentablemente, esto termina generando situaciones de mucha ansiedad, angustia,
frustración y bronca en los adolescentes. No puedo decir mucho más porque sería como extenderme más en las cosas, pero si la pregunta es si los adolescentes son afectados por estas disputas, sí y mucho. Y mucho más cuando no solo se pelean entre los adultos, sino cuando los ponen en situación de elegir o cuando es el adolescente el que tiene que asumir el rol adulto y poner las cosas en su lugar. Es muy difícil esto, realmente es muy difícil. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Te vamos a hacer llegar un montón de felicitaciones que acá la gente está dejando. También quedan preguntas, vamos a tomar la posta de lo que mencionaba Jorge y pueden escribirlo tanto en Instagram o en Facebook y Jorge, en la medida de lo posible, irá contestando. Bueno, nuevamente gracias por sumarte a este ciclo de videoconferencias. Gracias a todos. A veces está bueno compartir, ¿no? Estas experiencias que creo que, como vos dijiste, estamos todos siendo atravesados por un fenómeno, por lo menos para mí sigue siendo impensado. Hay momentos en donde me despierto y digo, ¿esto está realmente pasando? ¿Me está pasando? Entonces, bueno, la idea también es poder pensarnos como terapeutas atravesados por un conflicto que también le está sucediendo a nuestros pacientes. Y tomo una de las preguntas que llegaron acá y decía, bueno, pero esto nos está pasando a todos, ¿por qué se planteó solo con adolescentes? No, empezamos con un grupo que por lo menos creo yo que es un grupo muchas veces olvidado. Hablamos de niños de primera infancia y los adolescentes quedan muchas veces en el fondo de un cajón. Así que en realidad no es que pusimos el acento en ellos justamente en detrimento, por el contrario, la idea de Raíces era darle un lugar. ¿Dónde están estos adolescentes que muchas veces los creemos refugiados en sus dispositivos móviles y que hay que ver, justamente como vos decías hoy, Jorge, que hay otros tipos de refugio y tenemos que estar atentos, sobre todo cuando es el cuerpo el que habla, cuando no está viendo otra posibilidad. Así que bueno, Jorge, infinitas gracias. No sé si querés decir algo más y podemos ir cerrando. Una sola cosita. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y lo que quiero decir sobre lo que escucharon de lo que yo dije y sobre lo que van a escuchar de lo que sigamos diciendo muchos, es que esta cuestión de que hoy se trata de palabra sujeta a revisión, porque como la pandemia nos está atravesando a todos, la verdad no está en ningún lado y está en todos lados. Entonces, es el momento del pensamiento colectivo. Si logramos construir pensamiento colectivo, andamos bien. Gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias a todos. Okay.